Busque su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo número 3. Quiero que leamos los últimos versículos del capítulo número 3. Hablan acerca de la iglesia de la Odisea. Es parte de lo que vamos a cubrir en el día de hoy. Así que busque en su Biblia Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. ¿Okay? Cuando lo tenga, se pone de pie, porque vamos a leer esa porción bíblica en los próximos momentos. Aleluya. God is good. All the time. All the time. God is good. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al versículo 22. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Veamos todo el último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendiga su palabra. No, esa frase, ese último versículo: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es lo que ha motivado esta enseñanza. Estamos en una serie que hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida. Ese fundamento inmovible de mi vida es el Jesucristo resucitado. En el contexto del libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando, ahora nos hemos detenido en las últimas 2 semanas a estudiar qué es lo que Jesucristo le dice a estas iglesias. Se identifican como 7 iglesias del Medio Oriente, de Turquía. Y ya dijimos a la sociedad que no son meramente 7 iglesias, porque en aquel entonces había muchísimas otras iglesias, sino que era el número 7 en términos simbólicos de la totalidad de las iglesias. Todas las iglesias que había en aquel entonces, 7 en específico, pero con referencia a todas las iglesias. Todas las iglesias que recibieron esta carta escucharon lo que Dios tenía que decirle a Tiatira, a Pérgamo, a la Odisea, a Éfeso, cada una de ellas, porque hay una aplicación, aunque Cristo estaba bregando con circunstancias específicas en cada iglesia, había una aplicación para cada una de ellas, en aquel entonces y en el día de hoy. Por eso, la frase esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, también tiene que ver con nosotros. Nosotros somos parte de ese grupo de personas a las cuales Jesucristo dice: el que tiene oído para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias, a través del contenido de estas cartas y a través de la exposición de ese contenido aún en el día de hoy en medio nuestro. Dijimos que era importante para nosotros entender qué es lo que está pasando en la vida de los primeros recipientes de esa carta, de esa epístola. De la misma forma, si está estudiando Isaías, qué es lo que está pasando en la vida de las personas que reciben
la profecía de Isaías para poder comprender cómo ellos lo escuchan, qué es lo que ellos escuchan, de forma tal que al tener claro eso nosotros podamos hacer una aplicación correcta, no incorrecta, una aplicación correcta de lo que eso dice en la vida de cada uno de nosotros. Y una cosa que vimos al ver el contexto específico histórico de las recipientes de esta carta era que eran personas que estaban sufriendo, que estaban perseguidos, que estaban siendo martirizados, decapitados, crucificados, quemados vivos en la hoguera, porque rehusaban claudicar en su fe, en su obediencia al Señor Jesucristo. Esas personas no estaban sufriendo porque eran desobedientes, porque eran indiferentes, porque eran apáticos a lo que Dios decía en su palabra. Estaban sufriendo porque ellos se mantenían firmes, fieles, y al recibir esta carta, al sentarse en la congregación, a aquella persona que era encargado de leer la Escritura, pararse y leer la Escritura, el resultado es que esa congregación del primer siglo recibió fuerza, recibió aliento, recibió consuelo, de forma tal que se mantuvieron firmes, y el hecho de que se mantuvieron firmes provoca que el cristianismo bíblico verdadero, la fe de Cristo, se esparza por todo el mundo civilizado de aquel entonces, y que fuera trascendiendo de generación en generación, en generación, hasta el día de hoy que estamos nosotros aquí viviendo. Y aunque el contexto histórico nuestro no es similar al de ellos, nosotros no estamos pasando por lo mismo que ellos están pasando. Si usted y yo decidimos hacer lo que ellos hicieron, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer con relación a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios? ¿Qué ellos decidieron hacer? Obedecerla, ¿sabe? Si usted y yo, aunque el contexto histórico nuestro es distinto, ¿verdad? Decidimos hacer lo mismo, el resultado va a ser igual. Va a ser sufrimiento, va a ser persecución, va a ser rechazo. Y no debe incomodarnos a nosotros el ser rechazados por causa de Jesucristo. Amén. No debe a nosotros ser una incomodidad para nosotros ser perseguidos por causa de Jesucristo, por reflejar el carácter de Jesucristo, por tener la actitud de Jesucristo, por modelar, amén, la conducta de Jesucristo. Ser perseguido por eso, chévere, bring it on, trae lo que sea. Si es por ser perseguido por obedecer la palabra de Dios. Ahora, aquellas personas estaban en medio de una batalla, en medio de una lucha, y es precisamente lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Todos estamos en medio de una batalla, de una lucha que se incrementa, que se agudiza, que se complica cuando usted y yo persistimos y no queremos dar nuestro brazo a torcer y queremos ser pancartas publicitarias de la persona de Jesucristo, queremos ser luz en este mundo, queremos responder como Cristo, de forma tal que al hacerlo brille la luz de Cristo, y nuestro Padre Celestial sea glorificado en la medida que usted y yo nos proponemos hacer eso. En esa medida los ataques del enemigo se van a incrementar. ¿Cuánto dan testimonio de eso? That's the way it is. Por eso estamos estudiando esta palabra. Y dijimos a la sociedad también que simplemente ponerse a estudiar el libro de Apocalipsis, simplemente por una curiosidad de ver qué es lo que cada uno de estos símbolos, estas imágenes representan, y cuál es el 666, y cuándo viene el rapto, y cuál es la tribulación, y quién es la bestia, y cuántos son los testigos, y quiénes son. Esa curiosidad que es lo que mueve muchas personas a estudiar este libro, no debe ser la razón por la cual estudiemos esto. Debemos estudiar el libro porque este libro tiene gran potencial de fortalecer nuestras vidas, de poder nosotros poder ser obedientes a lo que Dios dice en sus palabras. Con eso en mente, comenzamos estableciendo en este estudio del capítulo 2 y 3 la necesidad que teníamos de recordar algunas cosas que eran esenciales para nosotros poder entender correctamente qué es lo que está pasando, lo que se nos está diciendo, lo que Cristo nos está diciendo. El título de enseñanza es Escuchando a Cristo en medio de mí. Otra vez, ayúdame por favor. God is good. All the time. Más duro que no lo oigo. God is good. All the time. Otra vez, God is good. All
parte de lo que Dios quiere que escuchemos. Eso es. That's what you're doing, yeah. Me está bendiciendo. Cada vez que de un corazón lleno de gozo, de certeza, de seguridad, usted dice, He is good all the time. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos bendiciendo a Dios porque estamos hablando bien de Dios. Una cosa es repetirlo para que el pastor me deje tranquilo y no me siga pidiendo que diga, bueno, ok, all the time, para que se calle y me deje tranquilo. Una cosa es decir, hacerlo por eso, otra cosa es gritarlo a los cuatro vientos, porque estoy convencida de que He is good. Y siempre bueno, siempre fiel. Que es entre las cosas, los principios que la carta de Apocalipsis nos recuerda. 4 verdades que tenemos que recordar. La primera es que Cristo me conoce verdaderamente. Y esa verdad la vimos repetidamente. Yo conozco tus obras. A toda la iglesia, yo conozco tus obras. Primero que dice, yo conozco tus obras. Que crees que es una cosa, pero eres otra cosa. Conozco tus obras, sé las cosas buenas que haces, pero tengo esto contra ti. El punto es que Jesucristo me conoce verdaderamente, que fue lo primero que está en las notas suyas. Él me conoce verdaderamente. Lo que quiere decir, lo que Dios me dice, mira aquí todo el mundo, por favor. Lo que Cristo me dice es, Edwin, estás en medio de batallas, estás en medio de persecuciones, pero como yo te conozco verdaderamente, tranquilo. No importa lo que alguna persona pueda pensar de ti, yo te conozco verdaderamente. No, eso puede ser razón de tranquilidad y fortaleza y ánimo, pero al mismo tiempo es una advertencia para que no pretenda ser algo que no soy. Amén. Y ese fue el énfasis que hicimos. Eso es lo que Cristo le decía. Yo conozco tus obras, yo sé lo que está pasando, o sea, yo sé de qué pata cojeas. Así que olvídate de estar pretendiendo. En la vida de Cristo lo que me está diciendo es, estás sufriendo, brother, estás sufriendo, vas a sufrir. Pero por favor, en medio del sufrimiento no pretendas, dile que no a las pretensiones, que es lo primero que está diciendo. Lo segundo que me decía, me ama profundamente. Y como me ama profundamente, de vez en cuando me tiene que decir, hey, get right. Que fue la ilustración que hicimos del padre con el hijo en medio de la calle, chiquitín, y que venía el automóvil. Y no fuiste a que se me hicieron 20 que por ahí. No, vente para acá. Y cuando vamos lo agarramos y lo ponemos acá, decimos, no se camina por el medio de la calle. Right? Son palabras fuertes de reprensión. That's what he's doing here. Capítulo 2 y capítulo 3. Me ama profundamente y me protege celosamente, hablando de que el Espíritu de Dios se pasea en medio de los 7 candelabros. Es la presencia de Dios cuidando, protegiendo. Dice, estás en batalla, que quieres obedecer, quieres serme fiel, quieres mantenerte aquí, no quieres claudicar, quieres devolver bien por mal. Quieres dejar que yo sea el que pelee tus batallas. Pero tranquilo, porque yo estoy presente para protegerte. ¿Cuánto alaban al Señor? Y la otra cosa es que Él me usa conforme a su propósito. Entonces, a estas iglesias, Jesucristo tiene unas palabras que le dice. Y lo que Él le dice a esas iglesias es lo que nos dice a nosotros en el día de hoy. Y nosotros necesitamos escuchar qué era lo que Él estaba diciendo a aquella gente, porque lo mismo nos aplica al lado, en este momento, en este lado de la historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Y lo primero que vimos aquí es que Jesucristo tiene palabras de alabanza para la iglesia, de comendación. Commendation, ¿sabes? De alabanza, decirle, I like this, me gusta esto de ustedes. Y vimos 3 cosas. La primera era que a él alababa a la iglesia por la perseverancia fiel de ellos a la palabra de Dios. Eran perseverantes. Y se acuerda que hablaba que esto me gusta de ustedes, que no soportan los falsos maestros y los examinan, y si te das cuenta los sacas de ahí. Así que protegían la iglesia internamente y expandían el evangelio externamente. La segunda cosa que Cristo los alaba es por proclamar fielmente el nombre de Jesucristo. La iglesia de Filadelfia commend them for that. The door was open and you walked through that. Hablando para la salvación, pero no solamente eso,
sino una vez tú probaste la salvación, no te quedaste ahí, sino que empezaste a abrir la puerta para que otros también entrasen por esa puerta cada vez que se presentaba la oportunidad, y también porque se mantuvieron fieles proclamando el nombre de Jesucristo. No se avergonzaban. Eso, proclamar fielmente el nombre de Jesucristo, lo que quiere decir que no se avergonzaban. No importa lo que pasó, saliese el tiro porque saliese. Me quisieras o no me quisieras. Me botaras del trabajo o no me botaras del trabajo. Me dieras el aumento o no me dieras el aumento. No se avergonzaban. Él le dice, I like that. Eso me gusta de ustedes. Que se mantienen fieles proclamando mi nombre. Cada vez que se presenta la oportunidad, you do it. Y cuando hay oposición, eso no te para, también lo haces. Y la cuestión es que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? That's what He's asking from us. Por eso que eso está ahí. No para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, escatológica, profética de los últimos días. No, it's not that at all. Don't buy that junk. That's pure junk. Este libro fue escrito para confrontarnos a nosotros con circunstancias que si nosotros dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las... ¿A quién es que todas las cosas trabajan para bien? O sea, todo trabaja para bien para los que aman a Dios. No es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, Jesucristo dijo, si tú me amas, ¿haz qué con mis mandamientos? Obedece mis mandamientos. Eso es lo que quiere decir, ¿sabes? Los que aman a Dios son los que obedecen a Dios. Usted no obedece a Dios, usted no ama a Dios. Por eso es que no me gusta ir a esa iglesia, porque me dicen cosas que no me gusta oír. Si no obedeces a Dios, no amas a Dios. Punto y se acabó. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios, los que obedecen a Dios. Y en el contexto que Pablo está diciendo, los que obedecen a Dios son los que responden correctamente a las circunstancias que sean. ¿Cuál circunstancia? Todas las cosas. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Todo trabaja para bien. Cosas buenas trabajan para bien para los que aman a Dios, para los que obedecen a Dios, para los que responden como Dios dice que deben responder cuando algo bueno les sucede. ¿Cuántos alaban al Señor? That's what it means. ¿Sabe? Cosas buenas pasan en nuestra vida y muchos de nosotros no amamos a Dios porque no respondemos a esas cosas, bendiciones que Dios trae en nuestra vida como Dios quiere que respondamos. Y muchas veces las cosas buenas se convierten en nuestros peores enemigos. ¿Sí o no? Sí. That's right. Y de la misma forma, todo trabaja para mí, para los que aman a Dios. Cuando cosas malas pasan en mi vida, si yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Y cuando algo malo pasa en mi vida, si yo respondo como Dios quiere que respondo, que es una indicación de que yo amo a Dios, que yo lo obedezco a Él, algo bueno va a suceder de eso. No importa lo que me hagan, no importa cómo me traten, no importa la injusticia, no importa el rechazo, no importa lo que me digan, si cuando eso pasa, yo amo a Dios, obedeciendo a Dios, respondiendo como Dios quiere que yo responda, algo bueno va a suceder. ¿Qué tiene que ver eso con lo que...? Para eso es que esto está escrito, para fortalecer esa fe en la vida de nosotros. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Si yo meto las patas, ¿cuántos han metido las patas recientemente? Tanto muchos de nosotros hemos dicho cosas que no debemos decir. Hemos tomado decisiones que deseamos no haberlas tomado. ¿Sí? Entonces, lo que este libro nos dice es esto. Todo trabaja para bien. Si amas a Dios, si obedeces a Dios, si respondes bien cuando te diste cuenta que lo que hiciste fue incorrecto, y si lo que hice fue ofender y maltratar a mi hermano Euclides, cuando Dios me dio la comisión me di cuenta, lo que voy a hacer es que voy a ir donde Euclides y decirle, perdóname, lo siento por ti, perdóname chico, ¿qué tengo que hacer para restaurar esto? ¿Qué puedo hacer para restituir? En el momento en que hago eso, mi metida de pata. A pesar de la convicción que Dios me había dado, que persistí en hacer lo contrario, dice la Escritura que todo trabaja para bien. Algo bueno sucede. Eso es lo que este libro nos está diciendo. Para eso que estamos estudiando esto.
no para satisfacer de ninguna forma, ninguna curiosidad teológica y nada de esas cosas. Entonces, y te dicen, how you tie all this? ¿Cómo tú puedes unir esto que acabas de decir con lo que estamos estudiando? Ya mismo, ahora lo vamos a ver. Así que las cosas que Jesucristo alaba a la iglesia, porque es perseverante, fielmente perseverante en la palabra de Dios. ¿Vale? La protege aquí dentro de la iglesia y la expande. Cada vez que tiene una oportunidad lo hace. Proclamar el nombre de Jesucristo, no avergonzarse de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, no hay otro Salvador. El único medio para ir al cielo, estar con Dios, es Jesucristo. No hay muchos caminos, hay un solo camino. No es Jesucristo más mis obras, no es Jesucristo más mi bautismo, no es Jesucristo más los sacramentos, es Jesucristo y se acabó. Eso es, digo. Y no me avergüenzo de Él, pase lo que pase. Pero otra cosa por la cual Él alaba a la iglesia es por confiar en Dios en medio de las pruebas. Y aquí es donde Romanos 8:28 entra juega el papel importante. Y ahí fue que nos quedamos la vez pasada. ¿Right? Por confiar en Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué confiamos en Dios en medio de las pruebas? Dimos dos razones. La primera era porque Satanás es subalterno y él usa el sufrimiento ¿para qué? Mi oración es que esa palabra sabotaje, ¿sabes? Sea parte de la vida tuya, penetre dentro de ti, se convierta en una realidad, se convierta en algo escrito enfrente de tu mente, aquí, enfrente tuya. En mi caso, hay espacio para escribir montones de palabras, ¿verdad? Por la frente grande que tengo. Pero yo quisiera que eso estuviera escrito ahí siempre, 24/7. Satanás utiliza las pruebas, el sufrimiento para sabotearte. We need to know that. Enfermedad, sufrimiento, prueba, injusticia, lo que sea, Satanás lo utiliza para sabotearte. Y sabotear simplemente es infringir daño intencional a algo con el propósito de que ese algo no rinda el resultado productivo que está diseñado para rendir. Durante la guerra se sabotean los puentes y los puentes se destruyen, ¿verdad? El punto es, lograron sabotear, cumplieron su cometido al sabotearlo cuando el otro ejército no puede utilizar el puente para cruzar de un lado hacia el otro. ¿Sí o no? Ya no es productivo. Yo sé que el pastor, su problema, yo no sé si su esposa no se lo ha dicho o su familia se lo han dicho a ustedes, pero ustedes repiten las mismas cosas. Eso es lo mismo que me estaba diciendo la semana pasada. You know why I'm saying all this again? Pues porque desde el mero domingo que salí de aquí, Satanás lo que ha hecho es querer sabotear mi vida. Y el hecho de que esta verdad ha estado aquí escrita me ha permitido hacer confiar en la segunda cosa que está aquí, que es que Satanás es subalterno. Pero Dios es que soberano. ¿Right? Y toda esa injusticia, y todo ese dolor, y todo ese atropello, y toda esa angustia, y todos esos golpes, y todo ese montón de cosas que Él nos ha utilizado, traído a la lucha, que aquí hay una vida abundante. That's what you hear today. Es lo que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Estoy cansado, estoy harta ya de que usted siga tratando de cambiar mi forma de pensar. Yo quiero pensar como yo quiera. No, hay que pensar como Dios piensa, amén. Y la intención del estudio de la Escritura es precisamente eso, cambiar nuestra forma de pensar, porque una vez cambiamos nuestra forma de pensar, lo que va a sentir por dentro es distinto. Al
Escritura, amontonar ascuas en la cabeza de la gente, que lo que quiere decir es hacer que la cara le arda de vergüenza. How can you do that? ¿Sabes? Deja que la palabra te transforme y escucha. Well, that's what we're talking this again, okay? Right? Hey. Palabras de Jesucristo en medio de la batalla. Todos estamos en batalla. Cada uno de nosotros. Y mientras más usted, particularmente a los cristianos más jóvenes, mientras más te determines a querer honrar a Jesucristo y querer ser más como Jesucristo, más grandote, más inmenso va a ser en los círculos esos, en la espalda tuya, los círculos esos de los blancos, del tiro al blanco. You know what I'm talking about? Right, ¿sabes? ¿Sabes? Que tira los dardos, o le tira las flechas, o le tira con el rifle, o lo que sea. Mientras más te dispongas a decirle que no a tu carne, al mundo, y ser como Jesucristo, más grandotes y más atractivos, y más atracción va a tener tu espalda, los dardos que vas a recibir del enemigo. Pero si tú y yo tenemos claro en nuestra mente que es el propósito de todo esto, que sufrimiento viene a la vida mía, dificultades, enfermedad, lo que sea, y Satanás trae todas estas cosas a la vida mía para sabotearme, para que yo no pueda ser productivo, para que yo no sea un buen esposo, para que yo no pueda ser una buena esposa, para que yo no pueda ser un buen padre, para que yo no pueda dar un buen testimonio de Jesucristo, para que yo no pueda reflejar el carácter de Jesús. Eso es todo lo que Él quiere, eso es todo lo que Él quiere, porque la salvación mía no me la puede quitar. But that's what He wants to do, right? ¿Sabes? En la medida que tú tienes claro que that's what He's doing, que todo esto que está viniendo a la vida tuya, las luchas tuyas con el mundo, con Satanás, con tu propia carne, es diseñado por Él para que no seas efectivo, productivo. Mientras más claro se esté en tu mente, y mientras claro esté en tu mente que mi Dios es soberano. Y que Él utiliza el sufrimiento y la dificultad para santificarnos. That's what makes a difference. Ahí está la diferencia. La victoria se gana ahí. La victoria se gana en tu mente. Por eso es que la Escritura dice que necesitamos ser renovados, transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. That's right. Sí. Entonces, quiere decir entonces que si mi Dios es soberano, repita conmigo, mi Dios es soberano. Y Él utiliza el sufrimiento para santificarme. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema en que Dios le santifica? Si lo tiene, no me lo diga, porque me corto las venas y me retiro y me voy a vender zapatos otra vez para Bakers. No. If you're here y tú no quieres ser santificado, no eres cristiano. Eso es lo que no me gusta de usted, de Marcelo, que se ponen a decir esas cosas. ¿Sabes? Dice como sus frutos los conoceréis, punto y se acabó. ¿Right? ¿Amén? No, el que dice que lo conoce a él tiene que andar como él anduvo, ¿no? Perfecto, ninguno de nosotros somos, pero el deseo de ya no complacer más los deseos de mi carne tiene que estar presente ahí. El hecho de que mi papá es soberano y que él utiliza el sufrimiento para ¿qué? Para santificarme es fortalecerme. Santificarme es hacerme más como Jesucristo. Eso es lo que es, ¿no? O sea, hacerme más como Jesucristo. ¿Vale? Y si yo soy más como Jesucristo, quiere decir que mientras más como Jesucristo yo sea, más fuerte voy a ser. ¿Amén? ¿Vale? Para poder tener victoria, vivir la vida abundante, todas estas cosas. Pero como mi papá es soberano, entonces yo sé que cuando algo malo sucede en mi vida, ya sea que me lo hagan a mí o que sea yo que meta las patas, yo puedo descansar confiado. No me corto las venas, no regreso a utilizar las mismas artimañas que utilizaba anteriormente, ya sea de defenderme, ya sea de atacar. I don't do that anymore, porque mi papá es soberano y Él te ha dicho a mí que yo puedo dormir tranquilo, que hay una almohada, esto es una almohada, esa es una almohada,
¿verdad? Los que aman a Dios son los que obedecen a Dios. A los que responden como Dios quiere que respondan. No importa la circunstancia que sea. Jesucristo alaba a la iglesia. That voice of commendation says, I like that church. Aquella gente no le gusta, I like that church. Quizás no son las que tienen los programas más grandes, I like that church. Quizás la alabanza podría ser mejor, I like that church. Quizás las facilidades hace calor o hace frío, I like that church. What church is that? Es la iglesia nuevamente que persevera fiel, que mantiene fiel en la palabra, que proclaman fielmente el nombre de Jesucristo, que no se avergüenzan de Jesucristo, que todo es Jesucristo en todo momento y que confía en Dios cuando las cosas están bien. Amén. Nadie diga amén. Que pendiente, no se duerma. Que confían en Dios en medio de las pruebas. Porque confiar en Dios, sí, no, intencionalmente. Confiar en Dios cuando todo está bien. Sí, claro que sí. Confía en Dios en medio de las pruebas. Oye, what? Prueba, confiar en Dios. No, sí, pues, porque Satanás utiliza otras cosas para sabotearte. Pero papá las utiliza para santificarte. Así que confía en Dios en medio de todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Now, una cuarta cosa por la cual Jesucristo alaba a su iglesia, que la vez pasada no lo cubrimos, es por amar a Dios en medio de la tentación del mundo. Amar a Dios en medio de la tentación del mundo. Dicho de otra forma, Jesucristo alaba a esta iglesia porque, escucha, ellos escogieron, this is something that you and me choose. Ellos escogieron comportarse con pureza en medio de las intensas tentaciones del mundo que les rodeaba. They choose to do that. Pasaje que vamos a leer, que es Apocalipsis 3:4, vaya buscándolo en su Biblia, por favor. Nos sugiere que en esta iglesia de Sardis hubo un grupo de creyentes que escogieron no mancharse con el pecado del mundo. Escogieron decirle que no a una cosa y escogieron decirle que sí a otra cosa. Ellos escogieron, la tentación estaba ahí. Mancharme con el mundo o caminar con Cristo en una forma que es digna de su nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. ¿Todo el mundo lo tiene? All right. Tiene 5 segundos para conseguirlo. De atrás para adelante, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, versículo 4. ¿Ahora todo el mundo lo tiene? All right. Vamos a leerlo todo el mundo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas en Sardis. No, si usted lee Sardis se da cuenta que es una iglesia muerta en su mejor momento. Entonces, en medio de una iglesia muerta, de paso, escucha ahora, llena de personas que no habían sido regenerados. Fuerte. Otra vez, no. Palabras fuertes de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo habla tan fuerte. Pues porque Él nos ama. Amén. El que ama disciplina. Muchas veces nuestro amor por nuestros hijos, que es lo más que nosotros quizás queremos, pues que con los padres, por la cuestión del respeto, no debemos alzar la voz, pero muchas veces con nuestros hijos, en nuestro amor, tenemos que decir, ¡hey! ¡No hagas eso! ¡No do that! ¿Right? Pues las palabras fuertes de Jesucristo son precisamente por eso. Tiene unas pocas personas en Sardis, en medio de una iglesia muerta, llena de personas que no habían sido generadas, había unos cuantos cristianos verdaderos. Unos cuantos cristianos verdaderos, esparcidos como flores en el desierto. Y de vez en cuando encuentran, ese es el caso de esta iglesia. La mayor parte era gente
que no había sido regenerada. ¿Qué es eso? What are you talking about? Regenerado. Pues regenerado es simplemente personas que no habían nacido de nuevo. ¿Así? ¿Qué es? Personas que son miembros de la iglesia, que venían a la iglesia, que cooperaban con la iglesia y que hacían algunas cosas en la iglesia, pero que no habían tenido nacimiento espiritual. Amén. Y la iglesia en aquel entonces, hermano, Eddie, where are you? Eddie, ¿lo aprendiste? ¿Sí? Porque, hermano, aquí yo veo, esto parece un velorio en Puerto Rico en el verano en casa de Doña Pola. What is that? Usted sabe, en Puerto Rico a veces se verán los velorios en casa de las personas, en vez de la funeraria. Y Doña Pola vivía en un barrio bien pobre de Mayagüez, y la casita era chiquitita, y ahí estaba el ataúd, y ahí todo el mundo estaba allí, y lo que había era una calor, y todo el mundo estaba con su abanico. Pues yo lo que estoy viendo es eso aquí en este momento. Aquella gente lo están tomando nota porque están utilizando el bosquejo para abanicarse. God, I really excuse today. Ya, el punto otra vez es ese, ¿verdad? Que en medio de toda esta cuestión había este sinnúmero de personas que no habían sido regeneradas. Versículo 22, palabra de Jesucristo, que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Tiene unas pocas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Manchado quiere decir ensuciado, quiere decir profanado, quiere decir contaminado. Y sus vestiduras, escuchen, hermanos, acuérdense que este libro tiene muchos símbolos, imágenes. Sus vestiduras simplemente se refiere a su carácter. Vestiduras, bíblicamente, como 29.9 de las veces, se refiere a su carácter. En Isaías 64.6, apúntalo por ahí en un lugar. Isaías 64.6 está el pasaje ese, porque habla que les parece nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Todos somos una cosa impura. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64.6, hablando de nuestro carácter nuevamente. Y ahí, cuando dice que no han manchado sus vestiduras, son personas que no han profanado, que no han ensuciado, que no han contaminado sus vestiduras, su carácter. Dice Cristo, estas personas andarán conmigo con vestiduras blancas. Ahora, esas vestiduras blancas nuevamente se refiere a la justicia que es imputada a todos los redimidos. Escucha que es importante, la cual bendito sea el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú eres el único que puede hacernos entender estas cosas a nosotros y que las recibamos correctamente. Porque ninguno de nosotros quiere recibir eso, ni empezando por mí. Dice aquí, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas se refiere a la justicia, a la pureza, a la perfección imputada de Cristo, a todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y verdad, de eso que está hablando, a todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, la justicia, la perfección perfecta de Jesucristo les ha sido imputada. Pero escucha, esa justicia, esa perfección imputada a nosotros, los que hemos sido redimidos, que hemos nacido de nuevo, precisa ser manifestada en la santidad y la pureza de nuestra vida. I just love this, o no me entendiste o no puedo decir amén, porque amén quiere decir así sea. Amén. O eso es verdad. Yeah, that's right. Pues entonces si digo que es verdad, pues wow. Otra vez. Y andarán conmigo con vestiduras blancas. Posicionalmente, cada uno de los que... ¿Cuántos han nacido de nuevo? Posicionalmente, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos esas vestiduras blancas, que son símbolos de que la justicia perfecta de Jesucristo nos ha sido imputada a nosotros. ¿Sabes? Nuestros pecados fueron lavados. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, remisión de pecados sin derramamiento de sangre. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y los que nos acogimos a Él, los que pusimos nuestra fe en Él,
que dijimos, yo creo que tú pagaste por todos mis pecados en la cruz del Calvario y yo te recibo. Yo me someto a ti como Salvador de mi vida, como Señor de mi vida. La justicia, la obediencia perfecta de Jesucristo nos ha sido imputada a nosotros, los que hemos creído en Él, que hemos tenido ese nacimiento espiritual. Amén. Que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. El punto es que esa vestidura blanca, esa justicia perfecta imputada a nosotros los redimidos, precisa ser manifestada en nuestras vidas por medio de santidad y pureza. Así que esta iglesia en Sardis estaba llena de gente, de personas que eran regeneradas. Pero en medio de ellos, escucha, que aquí está la buena noticia. Y, this is dumb. Me quedan 10 minutos, ¿sabes? Gloria a Dios. El tiempo se ha detenido. Santo, alaba lo que es Biblia. En medio, ¿cuánto alaban al Señor? Qué chévere estar en la casa de Dios, amén. Mejor que cualquier programa, mejor que cualquier película. Casa de Dios, la casa de papá. Un amigo en Puerto Rico, se llama Pedro, era director de un seminario allá en Puerto Rico. Es mi amigo, los dos vendíamos zapatos juntos en Bakers. Lo único que él era cristiano, yo no era, ¿no? Y después, pasado el tiempo, en una conferencia, era director del seminario y se sentó al lado y yo iba a predicar y yo lo veo así, y yo conozco ese bigotote, un bigotote bien grandote. Y yo le digo, se me ocurrió, ¿verdad? Decir, trae un 6,5. Me miró así. No reconocido, ¿verdad? 6,5, zapatos, 6,5, ¿verdad? Está corto, lo que sea, blanco, un látigo. Pues, esto es lo que yo digo a ustedes, que dicen los domingos, si se dan cuenta, todos los domingos yo siempre termino. Mañana, ¿a dónde? ¿A casa de quién? De papá. Papá, la casa de papá, con letra mayúscula. Papá, es la casa de papá. ¿Ven? Papá, es la casa de mi papá. Love that. Papá, la casa de mi papá. Mi mamá, cuando hablaba de Don Tacho, mi abuelo, se refería a él de esta forma. Decía, papá. Y un día dijiste, que mami utilizaba esa palabra con relación a los Tacho. Papá, usted sabe, pero mi mamá lo decía con un amor y un respeto y una cosa bonita. Y just give me, sí, papá. Y yo me imagino yo yendo donde él y decirle, papá, me dio las patas, ¿verdad? Papá, gracias por tomarme tanto. Papá, gracias por venir a la toalla conmigo. Papá, aquí estoy otra vez. Lo mismo que me dijiste que me hiciera, pero que papá, that's beautiful. ¿Qué tal? Que Dios quiere que tengamos con él. En la iglesia de Sardis había un montón de personas, la mayor parte de las personas que estaban ahí no eran regeneradas, no habían nacido de nuevo. No eran personas cuyas vestiduras estaban blancas, sino que la mayor parte de ellos, la vestidura de ellos estaba manchada, ¿sabes? El carácter de ellos. Por eso que la vestidura habla de carácter, ¿verdad? El carácter de ellos, feo, ¿verdad? Pero entonces, en medio había un grupo de cristianos verdaderos. Escucha, por favor. Eso es lo que la Biblia llama remanente. Escríbelo por ahí. Remanente. Escríbelo todo el mundo. Remanente. Remanente. Había un remanente. En aquel entonces había un remanente. A través de la historia, en medio del montón de congregaciones llenas de gente que no ha sido regenerada, cuyas vestiduras no han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo, aún dentro de eso, Dios siempre ha mantenido un remanente. Ahora, yo quiero que todo el mundo busque, por favor, en Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11.
versículos 2 y 5. ¿Todo el mundo lo tiene? Romanos 11, versículos 2 y 5. Porque vamos a leer eso, porque Dios siempre se ha mantenido para sí. Escucha por favor. Es Dios. Good man. Agárrelo bien y apriételo y hágalo suyo y incorpore esto en su vida, y cuando Satanás venga a decirle mentiras y a tratar de sabotearle, sabotearlo, recuérdale esto, y yo soy parte del remanente que Dios escogió. Get out of my face. Right? No, el punto aquí, más importante quizás, es que el remanente que Dios siempre, Él es, escucha, es Él el que se ha reservado para sí un remanente. No es que nadie escogió, yo quiero ser parte de ese remanente. Porque la Escritura enseña es que Dios siempre se ha reservado para sí un remanente. How is that? Es parte de los misterios de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 2 y 5. Right? Now, ahí comienza diciendo algo, hablando acerca del profeta Elías. Right? En una parte ahí dice, una pregunta. Elías está desalentado. ¿Recuerda Elías? El profeta Elías, aquel que fue utilizado tan grandemente por Dios contra los profetas de Baal y todo de saber y cómo oren ahí todo lo que ustedes quieran, los 400 o 500 profetas, no recuerdo exactamente de Baal, y se cortaron, y estuvieron todo el día brincando y no pasó nada. ¿Right? Y como Elías luego viene, ¿sabes la historia, verdad? Esto no es parte de la enseñanza, pero simplemente para que uno no sabe lo que es. Como Elías, le manda a que la leña le echen agua y un océano de agua, y aquello estaba, parecía el río Amazonas, y Dios prendió el fuego. Amén. O sea, pero este hombre eventualmente fue intimidado, desalentado, ¿verdad? Por la persecución que él recibió de parte de Jezabel. Se menciona aquí, también vamos a hablar de Jezabel. Así que aquí dice Pablo, hablando del remanente, de que Dios se mantiene para sí un remanente. Dice, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando estaba desalentado? ¿Todo el mundo lo está viendo? Dice, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. ¿Qué es lo que dice después? Eso es saber que está detrás de él y él está todo desalentado, todo asustado. Después que ellos ha hecho todos los milagros que ha hecho, ahora Jezabel está detrás de él y está todo out of shape. Sounds like us, right? ¿Han visto el poder de Dios, las manifestaciones gloriosas de Dios? De momento pasa una bobería. Pero ese no es el punto en el día del hoy. Right? El punto es que él dice, solo he quedado yo. Y aquí estamos hablando de que no es de esa forma. Versículo 4 dice, pero, ¿cuál fue la que? La respuesta divina, la respuesta de Dios. ¿A qué? Solo he quedado yo y están a punto de matarme. La respuesta divina fue, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no han contaminado sus vestimentas. Versículo 5, que este tiene que ver con nosotros. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un ¿qué? ¿El qué? Porque son buenos, porque ofrendan, porque diezman, porque se portan bien chévere. Por gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? Todavía queda un remanente. ¿Verdad? Y cada vez que Jesucristo mira y ve ese, es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando todavía de las cosas
que Jesucristo cuando le dice a la iglesia. Jesucristo dice, la palabra de commendation, ¿sabes? En español, comendación, ¿sabes? Good, alabanza a la iglesia, ya lo dijimos, ¿sabes? Que perseveraba fiel en la palabra, que proclamaba fielmente el nombre de Jesucristo, que confiaba en Dios en medio de las pruebas, porque sabía que Satanás era su eterno, y aunque él quiere sabotearme, lo siento por ti, porque mi papá es soberano. Y lo que tú estás utilizando para sabotearme, mi papá lo está utilizando para santificarme. Por eso es que me dice, tranquilo, Edwin, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pero no solamente eso, sino que también Jesucristo tiene palabras de alabanza, praise, para a la iglesia, porque ama a Dios en medio de la tentación del mundo. ¿Sabes? Iglesia que le dijo que no, yo no voy a doblar mi rodilla delante de Baal. Yo no voy a ensuciar mi vestidura. Yo no voy a... Acuérdense, las vestiduras son símbolo de qué? De carácter. Repita conmigo. Vestiduras son símbolos de carácter. ¿Sabes? Cuando no rehusan mancharse su vestidura, rehusan manchar su carácter, lo que son en realidad. Porque lo que nosotros vivimos y actuamos es una expresión de nuestro carácter. ¿Right? Y entonces, dice la Escritura que en medio de esto había un grupo pequeño que dijeron que no, nosotros no. Y ese grupo pequeño es un remanente que Dios ha escogido. Y si Dios los ha escogido, no fue porque ellos fueron los miembros fundadores de la comunidad cristiana en sus pasos, o porque ella es la esposa del pastor, o porque ella es la yerna del pastor, o la esposa del pastor Marcel, o quien sea, ¿no? Es porque Dios nos escogió por su gracia. No. El punto es este. Aún en la iglesia muerta, porque la iglesia de Sardis es una iglesia muerta. Usted lo lee, se da cuenta que this was good for nothing. Pero aún en la iglesia muerta de Sardis, Dios tenía su remanente. Claro, lo que voy a leer en este momento, lo voy a leer porque es parte de la enseñanza. Pero escuchen, es para todos nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Right? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué me tiene que decir a mí? Pues lo que le tengo que decir es esto: deja de estar dando excusas en cuanto a las cosas que están mal a tu alrededor. Recuerda que la vida del creyente es exemplified, ilustrada por la vida del tren, los dos rieles. Cosas malas suceden en tu vida, pero cosas buenas suceden al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vemos aquí precisamente en la iglesia de Sardis? En medio del montón de personas cristianos ungenerated, que no han sido generados, ahí Cristo tenía como flores en el desierto unos cuantos que dijeron, no, mis vestiduras son de Cristo, mi carácter y no se va a manchar. Como Cristo dijo, la palabra dice allá con tiempos de Elías, no, ahí está Baal, está la tentación para Baal, y todo el mundo de cosas, pero nosotros no vamos a doblar rodillas. Elías pensaba que él era el único, y Dios le dijo, no eres el único, hay muchos otros que también rehusan manchar sus vestiduras. Alaba lo que él dijo. Entonces, al Señor. Aún en esa iglesia muerta, como de Sardis, Dios tenía un remanente. El punto es que en medio de cristianos hipócritas, había cristianos sinceros. En medio de cristianos orgullosos, había cristianos humildes. Porque eran parte de la iglesia, se llamaban así cristianos, ¿verdad? En medio de cristianos que estaban contaminados con el mundo, había cristianos que se mantenían separados del mundo. En medio de la cizaña, también había la buena semilla del trigo.
It's up to you and me. ¿Sabe? Dios nos salva a nosotros. Amén. Nadie puede decir, oh, yo escogí a Dios. La Escritura lo que enseña es todo lo contrario. Si tú y yo dijimos que sí, es porque Él nos amó primero a nosotros. Simplemente respondimos a ese amor. Y si respondimos fue porque Él nos capacitó, porque estamos muertos espiritualmente y las cosas muertas no pueden responder. ¿Cómo es eso? I don't know, don't ask me, porque eso es un misterio. That's what the Bible teaches. So, yo tengo que creer lo que Dios dice en su palabra. Pero ese mismo principio continúa en el resto de mi vida cristiana. Yo todavía continúo con mi libro de albedrío. Yo todavía continúo con el potencial de ser una persona humilde o ser una persona orgullosa. Todavía continúo con el potencial de ser un hipócrita o ser una persona sincera. Todavía continúo con el potencial de simplemente contaminarme con el mundo, envolverme con el mundo, enredarme con el mundo, o simplemente decirle que no, yo me voy a mantener separado del mundo. Todavía continúo con la capacidad de sembrar cizaña, que era lo que a mí me encantaba hacer antes. O simplemente ser semilla de trigo que produce algo bueno. Son palabras de Jesucristo para la iglesia que está en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, y otra vez, el sufrimiento, el dolor que estaban experimentando, no porque estaban desobedeciendo a Dios, sino porque querían obedecer a Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? Y las palabras estas que están diciendo son palabras que le daban aliento, que le daban esperanza, que le daban fortaleza. Y lo que hemos visto hasta ahora, entre las cosas, en la iglesia esta en particular, lo que estamos viendo son palabras que Cristo le está diciendo, this is what I like. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que I commend. Esto es lo que yo desearía ver. ¿Qué es, Señor, lo que tú desearías ver? Lo que deseo ver es una iglesia que seas perseverante, fiel en la palabra de Dios, que te mantengas fiel en eso, que protejas la iglesia de falsas enseñanzas, de falsas prácticas, que aproveches toda oportunidad para expandir el evangelio afuera, que te mantengas fiel proclamando el nombre de Jesucristo, que no te avergüences de Él, que no solamente lo digas, yo amo a Cristo, sino que tu vida, bendito sea, que tu vestimenta, lo que haces que sea proclamar a Jesucristo, que tu carácter refleje a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? There you go, that's it. Por eso es que esta iglesia quizás nunca se va a llenar. Que confíes en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. That's what He's looking for. Otra vez, aquí tú que estás pasando por grandes pruebas, you know, what you want, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres escuchar de Jesucristo? Decir, that's my girl, that's my boy, esa es mi sierva, ese es mi siervo, ¿sabes lo que vive? Esa es mi hijita, esa es mi hijita. Sí, I love my hijita. Esa hijita mía me honra a mí porque mi hijita decide continuar confiando en mí cuando las cosas no son como ella quisiera que fueran. Ese es mi hijito, y yo me encanta mi hijito, ese es mi hijito, porque él decide amarme a mí en medio de la tentación del mundo. Él toma la decisión de decir, no, yo no voy a manchar mi ropa, no. Y no me voy a meter allí porque eso está sucio. Y cuando me meta ahí, me voy a ensuciar. Y yo no voy a manchar mi ropa, mis vestiduras. Yo soy parte de ese remanente. Me importa a mí. Y fulano es un hipócrita. Yo voy a ser verdadero. Con tu ayuda, papá. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Tu voluntad nunca me va a llevar a mí a un lugar donde tu gracia no me pueda sostener.
Y si tu voluntad es que yo no sea hipócrita y sea verdadero, tú me vas a dar la capacidad para hacerlo. Y si tu voluntad es que yo no manche mi ropa y que me mantenga puro, y yo lo quiero hacer de verdad en tu corazón, tú me vas a capacitar para hacerlo. Porque yo soy parte de tu remanente. Yo no firmé para ser tu remanente. Tú me escogiste para ser tu remanente. Ahí que cambia la cosa. Once that click in your mind, no porque el pastor Edwin te lo diga, o el pastor Marcel te lo diga, o Gide Ávila, o quien sea que te lo diga, que sea el Espíritu Santo que te lo clarifique, que tú lo recibas y tú lo creas en tu mente. Yo soy parte de un remanente. Dios me escogió para sí, como parte de su remanente. Y escucha, por favor, te lo digo, que Dios jamás ni nunca se olvida de su remanente. Dios se mantiene fiel a su remanente. Gloria. A un Pentecostal, pastor. Gloria a Dios. Así. Ya. Escucha, ¿sabes? What is that? Aquí un cheerleading o lo que sea. No. Escucha, listen. El asunto es este. El asunto es que la fe viene por él. ¿Y oír qué? Confianza en Dios. El pasaje para fe para salvación, pero también tiene una aplicación general. Fe en nuestra vida, confianza en Dios. Pero viene la palabra de Dios. Right? So, todo esto de remanente, todo de Elías, todo lo que Pablo está diciendo, Dios está diciendo a través de Juan que la iglesia está ahí, ¿sabes? Había unos cuantos en medio de los hipócritas, de los embusteros, de los que estaban arrastrados con el mundo, de los que estaban por ahí. Había un grupo que dijeron, no, nosotros no vamos a hacer nada. El punto es que ese grupo, ¿sabes? Siempre ha habido ese grupo. Dios escoge ese grupo para sí. Dios es fiel con ese remanente. Pues, yo no voy a ser fiel porque yo no me escogió a mí. No, don't work like that. Dios a cada uno nos dio libre. Let me ask you this, ¿cuántos de ustedes quisieran ser parte de ese remanente? Let's do this. Vamos a ser claros aquí. Vamos a ver la sin caspera. Ahora. ¿Cuántos de ustedes desearían ser parte del remanente que no quiere manchar sus vestiduras? Si te quieres yo deseo ser parte de ese remanente. If you really want that, de verdad, no es porque ahora todo el mundo está mirando y si yo no me levanto, pues entonces, wow, ¿qué va a pasar? No. I was going to ask you to stand up, no te voy a pedir que te pongas de pie. Lo que te quiero decir es esto, es que si tú en este momento tienes deseo genuino y verdadero de ser parte de ese remanente, lo más probable es que tú seas parte del remanente que Dios ha escogido. ¿Ven? Y como yo lo sé, cuando manchas tus ropas, how you feel about it. Cuando actúas de una forma no humilde, arrogante, how you feel about it. Cuando actúas de una forma que no es sincera, que simplemente es una pretensión, how do you feel about it? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Te quedas como si tal cosa o sientes algo dentro de ti que te dice, Escuchas la voz de Dios decirte, yo conozco tus obras. Yo te conozco.
verdaderamente. Olvídate de estar pretendiendo, yo sé lo que está pasando. No, I'll tell you this. Si eso pasa dentro de ti, I got good news for you. Lo más probable es que tú eres parte del remanente. Si no estás viviendo a la vez que simplemente lo que necesitas es entregar tu vida por completo al Señor. Pero yo lo hice una vez, hace 4 años, en la iglesia del Calvario, ¿sabes? Entregar tu vida por completo al Señor es todos los días. No te estoy diciendo que seas salvo, porque si eso pasa dentro de ti, es porque eres salvo. Amén. El asunto es que si aún eso pasa dentro de ti y tus vestimentas no están muy limpias, que digamos, es porque necesitas consistentemente estar entregando tu vida al Señorío de Jesucristo, a que Él controle tu vida, a que tu voluntad sea hecha en la vida mía y no la mía. Ahora, simplemente apunte por ahí, por favor. Malaquías 3, 16 y 17. Esto habla de la fidelidad de Dios a su remanente. ¿Okay? Dice Malaquías, si lo quiere buscar, búsquelo, pero apúntelo por la mente. Apúntelo en sus notas. Dice Malaquías 3, 16 y 17. Entonces, los que temían a Jehová hablaron entre sí. Los que temían, no los que tenían miedo, sino los que eran reverentes, los que amaban a Dios, los que tenían temor de Dios, los que le importaba lo que Dios quería, los que querían vivir piadosamente, son los que temían a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová hablaron entre sí. Y dice la Escritura que Jehová escuchó, Jehová oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Y dice la Escritura, y ese es el remanente. Dice, y serán para mí especial tesoro. Dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Ahora, antes de irnos, busque por favor en su Biblia, en el libro de Hebreo, por favor. Hebreo, capítulo 6, versículo 10. Qué bueno eso. Bueno, pide, véngase por aquí, que vamos a cantar ya mismo, antes de irnos. Vamos a cantar las 7 alabanzas que cantamos al principio, las vamos a cantar. Y vamos a volver a hacer la predicación otra vez. Y hoy salimos a las 6 de la tarde. No, yo soy la... Hebreos 6:10, ¿todo el mundo lo tiene? Alright, ok. No, porque vamos a leer esto. Porque simplemente, si usted, dentro de su ser, siente algo andar, you want what? Yo quiero la vida mía lo que Jesucristo alaba. Lo que Jesucristo alaba, conforme al contexto de lo que hemos estudiado hoy, es perseverancia fiel en la palabra de Dios. That's what I want. Yo quiero mantenerme perseverando. Yo quiero proteger la palabra internamente, expandirla afuera. Yo quiero proclamar fielmente el nombre de Jesucristo. Yo quiero cada vez que se presente la oportunidad de exaltar a Jesucristo, proclamarlo, no negarlo. Proclamar es no negarlo. Proclamarlo es sacar la cara por él, punto y se acabó. No, acuérdense, que sacar la cara por él es muchísimo más que estar entrándole a biblazos a la gente. ¿Vale? Conocían que alguna gente que nosotros conocíamos antes, ¿verdad? Ya, darle por la Biblia. No. Sacarla por él es tener el carácter de él. Esto es lo que Dios dice, pero además que Dios dice esto, que la gente dice, oh, con razón es que veo eso en la vida tuya. Amén. ¿Sabes? Que cuando salga de nuestros labios, la gente no se quede mirando diciendo, pero, what are you talking about? ¿Y why you need to apply that into your life? ¿Y por qué tú no vives así como eso me estás diciendo a mí? Proclamar fielmente la palabra de Dios es no solamente tú no avergonzarte de Cristo verbalmente, sino con las decisiones tuyas, con el carácter tuyo, como respondes. Repita conmigo, Padre Celestial, ayúdame a responder a las situaciones de mi vida en una forma que me ayude a proclamar a Jesucristo. That's what we need. Más que consejería matrimonial, más que ninguna otra, that's what we need, amados, ¿verdad? That's what we need. La mejor consejería, lo mejor que puede pasar en la vida tuya es que tú respetas a Jesucristo.
No hay nada más. Nada, cualquier ayuda, lo que sea, todo eso está sujeto a que Jesucristo pueda verse a través de tu vida. Si usted quiere eso en la vida suya, si usted quiere decirle, Padre, yo lo que quiero es simplemente confiar en ti en medio de las pruebas. Ayúdame a entender, y cada vez que se me tranque el dominó, y cada vez que me da las patas, y cada vez que me ofendan, y cada vez que me hieren, y cada vez que me abandonen, y cada vez ¿sí o no? We go through all that en todos los aspectos de la vida nuestra, ¿sabes? ¿No? Ayúdame, Señor, a entender que esas pruebas que están pasando, eso de Satanás lo va a utilizar ahí para simplemente querer sabotearme. Y no se olvide, por favor. I'm sorry, no, God, it's no good to say. Acuérdate, no te olvides, hermano en Cristo, de Job. Don't forget Job. Don't forget Job. Como el varón perfecto, por ningún lado. Satanás viene y le dice, él te obedece, él decide, él tiene esa actitud bien chévere, que vea a Jesucristo, porque todo está chévere. Quítale estas cosas, and you will see. Dios le dice, prega con él, pero no me le toques la vida. En medio de todo eso, dice la Escritura que Job nunca pecó contra Dios. Amén. Dios nunca abandona a su remanente. Pedro pasó por la misma cosa. José de Egipto, los que están un poquito de la Biblia, you know the stories. Todos esos son ejemplos de lo que estamos hablando aquí. Pablo, el apóstol Pablo, la misma cosa. Pero bastante mi gracia. Me dio un aguijón que me bofeteé. Me ha dicho, tranquilo, está ahí, pero usted está encima, que mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que está diciendo es, yo soy fiel a mi remanente. Yo no me olvido de ti. Take that with you. Tu papá, mamá, quien sea, todos se olvidan de ti. Los amigos aquellos que estaban contigo en las buenas, todos se olvidan de ti. Pero yo no soy injusto, insensible, para olvidar. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios, ¿todo el mundo lo tiene? Vamos a verlo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. You got it? No, that's awesome, right? No es injusto, no es insensible para olvidar vuestra obra, el trabajo de ¿qué? De amor que habéis mostrado hacia ¿qué? Su nombre. Digo, I'm here, preaching, predicando, ¿sabes? Pero esto que está aquí, una de dos cosas. Lo estoy haciendo porque ustedes me pagan, lo estoy haciendo para alimentar mi ego, lo estoy haciendo por mi amor al nombre del Señor. Si lo que estoy haciendo, escucha, que es importante, Hernando, José, Meléndez, Euclides, just wake up here, right? Okay? Si lo que estamos haciendo es porque lo que sea y no para... No, ¿sabes? Lo que hacemos, lo hacemos, hermano José. That's why I wrote you the things I wrote you the other day, porque tú eres un ejemplo para mí de alguien que hace un trabajo para el Señor simplemente porque ama el nombre del Señor. Y si tú amas el nombre del Señor, lo amas a Él. Amén. ¿Sabes? Entonces, dice que la forma en que nosotros hemos mostrado amor hacia el nombre del Señor ha sido, mire, no se olvide, habiendo servido
y sirviendo aún, habiéndole servido a los santos. Right? ¿Cómo es que nosotros demostramos, nuestro amor hacia Dios? Sirviendo. ¿Vale? Got it? No hay manipuleo de ninguna clase para nadie aquí. Haz la word, la palabra de Dios dice. Otra vez, ¿qué hacemos cuando la palabra de Dios nos habla? O palabra me desconecto, o simplemente respondo a lo que Dios dice, mostrando su amor hacia su nombre, sirviéndole a sus santos y aún sirviéndole. No fue que una vez te serví, no, es que todavía continúo sirviéndole. Así que Dios es fiel. Amén. Que no nos va a dejar ser probado más de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con la tentación, la prueba nos va a dar la salida para que podamos tener la victoria. Alábalo que vive. Oiga el nombre del Señor. Son palabras buenas de Cristo para nosotros. Praise, commendation words. Pero no son las únicas palabras que tienen. Y si quiere buscar un buen día para no ir a la iglesia, el domingo que viene es un buen día. Porque el domingo que viene lo que tiene son palabras de reprensión para la iglesia. I'm just telling you, ¿sabes qué? Pues, de la misma forma que recibimos las cosas positivas, también tenemos que recibir todo lo que Dios traiga para nosotros. Porque estamos en una lucha, amén. En la lucha que estamos, pues Dios tiene unas cosas que decir. Mi lucha, esto es lo que a mí me gusta decir. Hermano José, ¿usted cree que usted pueda poner, me ha tocado? ¿Puede conseguir? Sí. Mira a ver si puede. Okay. Y de la misma forma, la semana que viene lo que vamos a ver es algunas cosas que Dios tiene que decirnos a nosotros, de que tenemos que tener claras que no debemos hacer en medio de las luchas, en medio del sufrimiento. Hay cosas que debes hacer, que son las que a mí me gustan. Dios dice, después dice, hay unas cosas, don't do that. No, estas cosas, pero tengo esto en contra de ti. ¿Se acuerda esa frase? Estas cosas me gustan, pero esto tengo contra ti. A cada una de las iglesias, no todas, pero 5 de ellas, Dios tiene que decir, esto tengo contra ti. Algo like that. Esto es chévere. A una iglesia de Éfeso, wow, a los malos maestros falsos los sacan y los interrogan, y los pastores, tengo que sacar eso, lo que sea, para asegurarse que la pureza del evangelio es clara, pero tengo algo contra ti. Right? So, hay cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos. Me ha tocado